en Inglaterra y sur de Escocia. Después se expandió a Francia, a los Países Bajos, a Alemania. Pero el origen estuvo ahí. Y si bien se llama revolución industrial, en realidad fue una revolución productiva. Es decir, antes que esta palabra la inventara Menem, una revolución productiva, ¿por qué? Se calcula que en esos 100 años la humanidad produjo y acumuló tantos bienes como en toda la historia precedente. Es un hecho revolucionario. ¿Por qué? ¿Qué es una revolución? Es un cambio en la calidad, un salto cualitativo, un cambio estructural. Bueno. Con salariazo. Sí. Bueno. También la podemos definir como una revolución social. Es decir, afectó al conjunto de la sociedad. A partir de ahí la historia fue distinta. Hubo cambios institucionales, culturales, políticos. Esa primera revolución industrial se caracterizó fundamentalmente porque aparecen máquinas. El caso del telar mecánico fue el primer ejemplo. Uso intensivo de los metales. Hasta ese momento los metales se utilizaban marginalmente. A partir de la revolución industrial, el capitalismo pasa esa etapa industrial con uso masivo de los metales. Y se crea una fuerza inanimada, que es la máquina de vapor. Con lo cual ya no se depende del caballo, del buey, del burro, del camello, sino de una máquina a vapor. Esa confluencia de uso de metales con máquina de vapor se transforma rápidamente en el ferrocarril y en el barco a vapor. Todavía seguimos diciendo vapor cuando en realidad no funciona más a vapor. Pero decimos vapor, pasa un vapor. Bueno, esos dos elementos promovieron un crecimiento extraordinario del comercio internacional y del comercio local en los países donde esto se producía. El ferrocarril ayudó a incorporar a pueblos mediterráneos que no estaban a la orilla de ríos o de mares o de lagos, etc., y que quedaban ahí, perdidos en la historia. Los rieles se transformaron en ríos de metal, comunicados, incorporados a la producción capitalista gracias al ferrocarril. Y un hecho trascendental: aparecen nuevas clases sociales. No quiere decir que las anteriores no existieran más. Aparecen dos nuevas clases sociales, caracterizadas porque son propietarias de medios de producción o no tienen ningún medio de producción. Si no tienen ningún medio de producción, es decir, ni tierra, ni máquinas, ni herramientas, ni instalaciones, que son los medios que crean riqueza, ¿cómo sobrevive la mayoría de la población que no posee esos medios de producción? Vendiendo lo único que tiene, que es su fuerza de trabajo. Es la capacidad física e intelectual que tiene el hombre para trabajar. No tengo otra cosa. Tengo que vender lo único que tengo. Porque no tengo ningún medio de producción, que quedan concentrados en pocas manos. Característica típica del capitalismo cuando llega a su etapa industrial. ¿Qué dijo Marx del proletariado moderno? Es más esclavo que el esclavo de la antigüedad. Porque al esclavo de la antigüedad, para que produzca, el dueño lo trata como un animal, pero le tiene que dar de comer.
Le tiene que poner un techo, le tiene que poner una prenda para que se vista. En cambio, el obrero moderno pierde su trabajo y nadie lo mantiene. Queda al margen, fuera de la sociedad. Pero lo interesante es el origen del nombre, prole. Sí, por muchos hijos, familias grandes. No les exigían para trabajar. En la actualidad eso ya ha ido cambiando, ha cambiado todo, ¿no? Pero lo bueno que se mantiene es esta definición que estoy dando, porque el capitalismo tiene una capacidad de transformación increíble. Increíble. Su capacidad de crecer y desarrollarse inclusive en medio de crisis propias que él mismo genera. Esa es la revolución permanente, ¿eh? Pero se saca de encima lo viejo e incorpora nuevas áreas. Pero hay cosas que las mantiene. Justamente por eso Marx llamó a esa transformación del capitalismo con una palabra que yo creo que refleja fielmente ese hecho de cambiar en las formas, pero permanecer en la esencia. La esencia es lo mismo. Sigue siendo el mismo capitalismo, pero cambia su forma. Y Marx llamó eso metamorfosis, que es la palabra exacta para denominar a esta situación, a esta capacidad de transformación y adecuación. Bueno, desde ese entonces el mundo se dividió en centro y periferia. Centro los que se industrializaron, periferia los que proveían las materias primas para el centro y compraban todos los productos manufacturados o elaborados del centro. Eso es como decir pobres y ricos. Y uno puede decir, hay centro porque hay periferia porque hay centro. Como también puedo decir, hay pobres porque hay ricos, y hay ricos porque hay pobres. Fíjese lo primitivo de esta máquina de hilar, 1770, pero que ya hacía el trabajo de 4 o 5 personas. Por lo tanto, aumentaba esa capacidad de producción. Todo eso anterior que mencionamos, uso de metales, máquinas, etc., aumentó la productividad. Por lo tanto, creó más excedente, más riqueza, y generó una acumulación de capital cada vez mayor. Ese proceso no tiene fin. Hoy avanza a cifras que son pasmosas. Acá tenemos un gráfico donde se muestra el primer uso de la máquina de vapor, que fue para achicar el agua de las minas de carbón en Inglaterra. Y acá tenemos otro grabado donde nos muestra una algodonera en Lancashire. No sé si, Lucía, si se pronuncia bien en inglés. Vamos bárbaro, con tu consulta y yo. Ahí te maté. Bueno, en Lancashire, Inglaterra, donde chicos y mujeres que fueron las empleadas privilegiadas, por entre comillas, de la actividad textil, dormían al pie de la máquina, comían al pie de la máquina. Sin ningún derecho apareció el movimiento obrero en esa época, condiciones espantosas. Y también está la otra cara de ese mismo proceso, que es la Revolución Francesa. Es el mismo proceso que en Inglaterra tuvo un cariz más económico y en Francia un cariz más político, pero es parte de ese mismo proceso histórico. Acá tenemos un hermoso cuadro, La libertad guiando al pueblo. En realidad se hace referencia a la Revolución de 1830. Yo me estoy refiriendo a la de 1789. Francia tuvo en menos de 100 años 4 grandes revoluciones.
1789, 1830, 1848 y 1871, la Comuna de París. Algo importante, por primera vez en la historia, los derechos del hombre y del ciudadano escritos como compromiso, como nuevo pacto social. Eso no se había visto nunca antes. Lo logra el pueblo francés con la Revolución de 1789. Y acá tenemos una pintura que muestra un cambio importantísimo. Nosotros lo mandamos. Ya no es Luis XVI, es Luis Capetto. ¿Se entiende? Acá hubo un cambio, el pueblo francés lo empezó a ver distinto al rey. Ya no era por la gracia de Dios, diciendo que toda su familia y su dinastía estaba ahí por la gracia de Dios, como justificaban su existencia y sus privilegios la nobleza y la aristocracia en esa época, desde milenios, ¿no? No, cuando se lo guillotina dice, vos sos como nosotros, te podemos cortar la cabeza, y se la cortaron. En lo que ahora se llama Plaza de la Concordia, la burguesía siempre trata de encontrarle la vuelta y poner algodones a lo que ella misma fue capaz de desatar, y que en realidad en la época revolucionaria fue Plaza de la Revolución. Fíjense en la influencia de esta Revolución Francesa, que en el Río de la Plata, años después, 1795, a un pobre relojero que se llamaba Antonini, le descubren este volante, esta mariposa, ¡Viva la libertad! Por supuesto que lo torturaron y lo terminaron expulsando del Río de la Plata, nunca más se supo. Quedó solamente esto registrado en el Archivo General de la Nación. Sin embargo, marca la llegada de esos primeros aires de la Revolución Francesa al Río de la Plata, a un lugar tan lejano como este. Al comienzo habíamos dicho de la permanencia y la vigencia de los pueblos originarios. Y yo creo que hay un hecho que lo tenemos ahí pendiente, que no lo terminamos de resolver, que es la prisión de Milagro Sala, presa por india, por mujer, por realizadora de lo que no fueron capaces de realizar ninguno de los gobiernos hasta ese momento. Miles de viviendas donde los más pobres tenían sus lugares de vacaciones, todo eso destruido por Morales en la actualidad. Y fíjense ustedes, hoy 2.376 días que está privada de libertad. Cuando la derecha actúa y es gobierno, ¿tiene tantos pruritos legales? Ninguno. ¿Qué problema ese, no? ¿Qué problema? Y hoy hay represión a organizaciones sociales en Jujuy. ¿Cómo? En estos días hay represión a organizaciones Sí. sociales. Y no es la única presa, ¿no? No es la única presa. Pero bueno, Y hubo un proyecto con de esto ley. terminamos el encuentro de hoy. Yo sé que de las cosas que expresé, hay muchísimas. Por milagro. Yo sé que hay muchísimas cosas que ustedes saben, pero un curso integral ayuda a integrar todas esas cosas que a veces tenemos sueltas. Y yo creo que por eso vale la pena continuar viniendo los días martes, que cada vez se va a ir poniendo más interesante. Gracias por venir. Tener la boca seca, no me digas. Totalmente. Para eso de Vamos a pagar esto. compañía.
compañeros, compañeras, quienes no se anotaron en la asistencia, si nos hacen la gauchada se anotan, y quienes no tienen material, no se olviden de venir. Y es peligrosísimo. Este costo que es peligrosísimo. Sí. Es difícil. Más con este alumnado. Doctor, perdón que te interrumpí a vos. Yo se lo